Buenas noches, el Señor les bendiga ricamente. Es un gozo estar nuevamente con ustedes, compartiendo estos estudios bíblicos. Este pan, el pan vivo que descendió del cielo, en la palabra del Señor. Vamos a comenzar con una oración, presentándonos a Dios para que nos dé luz, sabiduría y entendimiento en lo que vamos a exponer en esta noche. Amén. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, es un privilegio acercarnos a ti, oh Dios. Tú eres la fuente, Señor, de vida, la fuente de gozo, de esperanza, Señor. Tú eres la fuente de gracia y de verdad, Señor. Oh, Señor, es un gozo servirte, oh Dios. Es un gozo caminar contigo, Señor. Señor, gracias por escogernos, por llamarnos, Señor, con este llamamiento santo y celestial. Gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí en estos días finales. Oh, Señor, gracias por pensar en nosotros. Oh, Señor, te alabamos, te bendecimos. Señor, danos sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de ti, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos luz, Señor, oh Dios. Ilumínanos, Señor, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tu palabra, oh Dios. Señor, y a vivirla, Señor, oh Dios. Señor, muchas gracias. Este estudio está en tus manos, Señor. Glorifícate, Señor, oh Dios. Danos una palabra de los cielos. Una palabra de tu boca, Señor, de tu corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un punto que quiero reforzar de la clase del lunes. Recuerden que estamos hablando de la grandeza de Dios, la grandeza de nuestro Dios. Y antes de entrar al tema de hoy, quiero reforzar brevemente, un minuto o dos solamente. Y es cuando hablábamos de Primera de Reyes 8:27. Ahí dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, ahí están los tres cielos, como decíamos. Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Lo más majestuoso que se ha hecho en la tierra en todos los tiempos fue el templo de Salomón. Amén. Pero Salomón dice que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener al Señor, cuanto menos esa casa. Amén. Pero el punto que quiero aclarar es que en el versículo 39, ahí mismo de Primera de Reyes, dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. En el 27, Salomón dice que ni los cielos de los cielos, pueden contener a Dios. Sin embargo, en el 39 dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. Hay una contradicción ahí. Bueno, cualquier ateo o incrédulo que lea esos dos versículos se atreve a justificar su incredulidad y su ateísmo, diciendo que la Biblia se contradice, pero no es así. Vamos a leer otro versículo también que dice algo parecido, pero Moisés lo dice. En Deuteronomio 26:15, el mismo Moisés dijo, mira desde tu morada santa, desde el cielo. O sea, el cielo es la morada de Dios. Pero ¿por qué Salomón dice por un lado
que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Sin embargo, en otro lado dice la Biblia que los cielos es la morada de Dios. Nosotros compartimos un estudio, el primero que tenemos ahí, que está eh, en el canal de YouTube y en la página de Facebook. El primer mensaje que compartimos acerca de la iglesia, no sé si recuerdan, ahí vimos una verdad muy importante. Y es que Jesús siempre está en el cielo. ¿Qué dice Juan 3:13? Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él estaba en la tierra, ahí, ¿verdad? Pero él dice, el Hijo del Hombre que es él, dice, está en el cielo. Lo que pasa es que el cielo podría ser un lugar, no negamos eso, que eso es un lugar, pero el cielo es principalmente en la Biblia un estado de gloria. El cielo es el lugar donde Jesús está. El cielo no es algo creado en ese contexto, no, es donde Jesús está. Y como vimos la semana, el lunes, Dios vive en sí mismo. Amén. Dios vive en sí mismo. Y la Biblia dice que su morada es en los cielos. ¿Por qué lo dice así? Porque donde Él está es el cielo. Amén. Si Él está en nuestra vida es un cielo. Amén. No sé si me doy a entender, pero quería aclarar ese punto porque no hay contradicción ahí. Lo que sucede es que el cielo es el lugar donde Dios está. Amén. El cielo no se refiere a esa parte allá alta arriba. No, el cielo es donde Dios está. Amén. Su morada, donde Él está. Y Él vive en sí mismo. Amén. Hoy vamos a ver algunos hombres que contemplaron la grandeza de Dios y como consecuencia de ello hicieron proezas en el Señor. Amén. Pero quiero comenzar este estudio con dos ejemplos negativos de hombres que hicieron lo opuesto a esos hombres que veremos más adelante que contemplaron al Señor. Primeramente vamos a ver a los 10 espías. Los 10 espías en Números 13, recuerden que ellos fueron a explorar la tierra. Moisés los envió y ellos duraron 40 días explorando la tierra de Canaán y tomaron del fruto de la tierra y se lo llevaron a Moisés y a la congregación. Y ellos trajeron este reporte, esos 10 espías. Escuchen lo que ellos dijeron. Y les contaron, Números 13:27 en adelante, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, un fruto que ellos llevaron. Fue un sarmiento grandísimo, gigante, porque lo llevaron entre dos en un palo, dice. Y eso es figura de algo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Fíjense, ellos comenzaron a contemplar a esos gigantes que habían ahí. Ellos dicen, la tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Eso era una raza de gigantes, posiblemente de 3 metros o más. Dicen, Amalek habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar,
y a la ribera del Jordán, más los varones, 31, más los varones que subieron con él, se está hablando de los 10 espías, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos contemplaron a los gigantes. Ellos no pusieron sus ojos en el Dios de Israel, en el Dios todopoderoso e infinito, sino que ellos contemplaron a esos gigantes físicos que son tipo, figuras de los ángeles caídos contra los cuales nosotros batallamos. Recuerden que nosotros tenemos una batalla superior a esa. Según Efesios 6:12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Contra esos es nuestra batalla. Esos son los verdaderos gigantes espirituales. Amén. Pero ellos son nada delante de nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios es infinito y Dios está con nosotros y estará con nosotros para siempre. Amén. El Señor prometió antes de irse, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Él está con nosotros. Y la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces ellos, estos 10 espías, en lugar de contemplar al Dios altísimo, al Dios que hace maravillas, al Dios que le da la victoria a su pueblo, ellos lo que hicieron fue contemplar a los gigantes. Y no solamente eso, sino que desanimaron al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se rebeló como consecuencia de ese reporte negativo que estos 10 espías llevaron. Y hubo juicio de Dios por causa de esa rebelión que hubo ahí, cuyo origen fue el mal reporte que ellos llevaron de esa tierra. Amén. ¿Cuál fue el final de esos 10 espías? Algunos les llaman los 10 espías malvados. En Números 14, versículos 36 y 37. ¿Podría leerlo, Pris? 14, 36 y 37. Sí, Dice así. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿No se escuchó? Parece que no. ¿No se escuchó, no, varón? no te escuché, Pris. Ah, ok. ¿Y qué habrá pasado? Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Esa es la consecuencia de no contemplar a Dios, de estar viendo los gigantes, pero son gigantes, pero no son infinitos como nuestro Dios. Esa es la consecuencia de
poner nuestra mirada en la adversidad, en los enemigos, y no en nuestro Dios. Amén. Ellos perecieron por ese mal reporte que trajeron, por estar contemplando a los enemigos. Otro ejemplo negativo lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2. No, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el criado de Eliseo. Y aquí el ejército, ¿se escucha bien mi voz? La grabación, ¿suena bien, Pris? Sí, varón. Ok, gracias. Repetimos, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, Giesi, el criado de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, el ejército de Siria, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo, le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Escuchen la respuesta de Eliseo. Él estaba contemplando los caballos y los carros físicos, terrenales. Él estaba contemplando ese ejército que estaba ahí, que buscaba a Eliseo para matarlo. Y él tenía temor. Sin embargo, ¿qué dice Eliseo? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ese es un hombre de fe. Eliseo dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en el versículo 17, ¿qué dice? Tú lo puedes leer, please. No, Zule. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, alrededor de Eliseo estaban los caballos y los carros celestiales. Amén. Los carros de Dios, los caballos de Dios. Sin embargo, el rey de Asiria lo que tenía era carros y caballos de carne terrenales. Pero Eliseo estaba rodeado de los carros y los caballos del Señor, del ejército de Dios. Amén. Un hombre de fe. Sin embargo, el criado tenía temor porque el criado no veía lo que estaba alrededor de Eliseo. Amén. Y es interesante lo que dice ahí, porque ellos buscaban a Eliseo para matarlo. Sin embargo, tú podrías leer lo que sigue ahí, Zule. El 18. Y 19. Sí, del 18 al 20, lee, por favor. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. ¿Vieron lo que hizo este hombre? Él los hirió con ceguera a los enemigos, a ese ejército, y lo llevó como se lleva un perrito. Aleluya. Eso hizo este grande hombre de Dios, este gran profeta Eliseo. Un hombre que estaba enfocado en Dios. Él veía a su Dios. Amén. Sus ojos miraban hacia Dios. Por eso él es un hombre de fe. Amén. Vamos a ver hombres que contemplaron la grandeza de Dios. Aparte de Eliseo está Josué y Caleb. Josué y Caleb contemplaron al Señor. En Números capítulo 13, versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo,
Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos se levantaron en medio de ese mal reporte que estaban dando los 10 espías y ellos dijeron, no, nosotros vamos a poder contra ellos porque Dios está con nosotros. Amén. Vamos a ver qué sigue diciendo en Números 14, versículo 6 en adelante. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso es cuando el pueblo se rebelió por causa del reporte negativo de los 10 espías. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Escuchen lo que dice el versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Qué preciosa declaración de Josué y Caleb. Realmente estos son hombres de fe, hombres que pusieron su mirada en el Dios del cielo y por eso lograron grandes cosas. Amén. Los hombres de fe son aquellos que se enfocan en Dios. Amén. Los incrédulos son los que no ven a Dios, sino que ven a los enemigos. Si nosotros nos enfocamos en Dios, como dice Hebreos 12:2, pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, si hacemos eso, llegaremos a ser hombres y mujeres de fe. Amén. Amén. Versículo 38. Pero Josué, hijo de Nun, escuchen, los 10 espías, recuerdan, ellos murieron de plaga. Ellos murieron de plaga delante de Jehová, dice la Biblia. Eso lo leímos. Sin embargo, en ese contexto dice, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces, es un asunto de vida o de muerte, el poner nuestros ojos en Dios. Si ponemos nuestros ojos en Dios, en la grandeza de Dios, en lo que Dios puede hacer, y más en estos tiempos que nos esperan grandes pruebas, grandes retos que enfrentar en Dios. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, eso va a determinar el hecho de que nosotros sobrevivamos en estos días finales. Amén. Amén. Otro ejemplo de hombres que pusieron sus ojos en Dios, en la grandeza de Dios y confiaron en Dios, es el rey Asa. En Segunda de Crónicas 14, versículos 9 al 12 dice, escuchen bien lo que dice este rey. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1 millón de hombres y 300 carros. Eso era un ejército muy grande en esa época. 1 millón. Eso era un tremendo ejército. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. ¿Y qué hizo Asa? Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Es importante que leamos oraciones como esa, porque nos sirven de guía de cómo nosotros debemos orar.
y es algo de lo que nosotros hemos enseñado, la forma de orar. Este hombre lo que hace en esta oración es reconocer al Señor, exaltar al Señor, ver la grandeza de Dios, la gloria de Dios, su poder. No vemos en ningún momento a este rey reprendiendo a ese ejército que venía contra él, que es tipo de los enemigos. No vemos eso, sino que vemos que él se enfoca en el Señor y empieza a exaltar al Señor para que el Señor lo socorra y le dé la victoria sobre esos enemigos. Eso es lo que él hace. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo de oración. Todo lo que está en la Biblia está ahí como un ejemplo, sea un ejemplo positivo o negativo. Amén. Amén. La Biblia nos muestra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Y qué dice el versículo 2 en respuesta a esa oración que hizo Asa? Dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Hubo victoria ahí en el pueblo de Dios, porque él puso su mirada en el Señor. Él vio la grandeza de nuestro Dios. Amén. Él no vio a los enemigos, sino él vio al Dios infinito, al Dios que da la victoria y para quien nada, nada, nada es imposible. Amén. Amén. Otro ejemplo es el rey Josafat. Vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 6 en adelante. Segundo de Crónicas 26 en adelante dice, y dijo, Jehová Dios nuestro, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Vean, una oración como el Padre nuestro, enfocada en Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase. O sea, así como el Padre nuestro es una oración enfocada en el Padre, en Dios. Así vemos esas oraciones que hacían estos hombres de Dios. Él dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Exaltando a Dios, exaltando su poder, su soberanía, su grandeza. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores, recordando victoria que Dios le dio al pueblo en el pasado? ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Qué oración más preciosa, ¿eh? Una oración de exaltación a Dios. Es una alabanza a Dios. Amén. Dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. Es muy importante que entendamos que somos débiles, que somos incapaces,
que no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que es nuestro Dios quien nos da la fortaleza, quien nos da la gracia, quien nos da la victoria. Amén. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Amén. Un rey enfocado en Dios. Amén. En respuesta a esa oración, ¿qué sucedió? Dios levantó un profeta en medio de la asamblea, a través del cual da sus instrucciones para dar la victoria a su pueblo. Ahí se levantó un profeta que dio una palabra. Dios dijo a través de ese profeta lo que tenían que hacer y ellos obedecieron. Y dice en el versículo 21, tú podrías leerlo, Pris, 21 y 22. Sí, varón, aquí lo tengo. Y habló consejo con el pueblo. Y había habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Fíjense eso, qué victoria más preciosa. ¿Cuál fue qué fue lo único que ellos hicieron? Dice cantar y alabar a Jehová. Eso fue lo único que ellos hicieron. Y Jehová hizo el resto. Ellos decían, glorificad a Jehová, o sea, alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y Dios que vive en la alabanza. Y cuando Dios mora en esa alabanza, no hay enemigo que pueda estar en pie. Él deshace a cualquier enemigo, a cualquier instrumento de las tinieblas, cualquier ángel caído. Él lo deshace cuando Él desciende, cuando su presencia se hace real. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Él vino a esa alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Y hubo un gran botín ahí que ellos recogieron, un tremendo botín. Amén. Entonces, la clave de la victoria, por lo que hemos visto hasta ahora, está en centrarnos en el Señor. Amén. No en los enemigos. Otro ejemplo precioso es el rey Ezequías. El rey Ezequías, quizá el rey más piadoso de Judá, al igual que Josías. Ellos dos son los más destacados de Judá. Eh, pero el rey Josías obtuvo una victoria muy importante en su reinado. Y es que a través de él conquistaron un reino, que era el reino de Asiria. Asiria era el reino de ese momento, en la época del rey Ezequías. Vamos a leer lo que dice Segundo de Reyes 18. Versículos 5 al 7 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. En el hebreo esa palabra esperanza es confianza. Él puso su confianza en Dios. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Entonces, este es un rey que puso su confianza en Dios. Eso significa que él conoció al Señor. Él conocía a su Dios. Amén. Porque el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Amén. Aquellos que conocen al Señor son los que ponen su confianza en Dios. Es decir,
Si yo conozco a mi Dios y sé que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios Altísimo, que Él es el alto y sublime, que Él es el que todo lo puede, que Él es el hacedor de maravillas. Si yo conozco a mi Dios, yo confío en Él. Amén. Y no tengo temor de ningún enemigo, porque mi Dios es mayor. Amén. Versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Eso es lo mejor de todo. Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Prosperaba también es que le daba la victoria. Escuchen lo que dice al final de este versículo 7. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Eso hizo este rey. Se rebeló contra el rey de Asiria, y Asiria era el imperio de ese momento, en ese entonces. Pero él no le sirvió a ese rey, que es tipo del enemigo. Amén. Una figura clara del enemigo. Vamos a segunda de Crónica, o segundo de Crónicas 32. Vamos a leer algunos versículos ahí. Después de estas cosas y de esta fidelidad, versículo 1, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Eso es lo que el enemigo quiere, conquistar, destruirnos. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, escuchen lo que él dice, versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Escuchen, porque más hay con nosotros que con él. Lo mismo que dijo Eliseo, recuerda, más hay con nosotros que con él. Ezequías sabía que el Dios Todopoderoso estaba con él, como dice en un pasaje que leímos, que Jehová estaba con él. Amén. Y cuando Dios está con nosotros, no tenemos temor de nada, absolutamente nada. Amén. Escuchen lo que dice el versículo 8. Con él está el brazo de carne, con el rey de Asiria, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Un rey que confiaba en el Señor, como leímos en el principio, porque él conocía a ese Dios que peleaba las batallas por él. Amén. Y que le daba la victoria por donde quiera que iba. Versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Recuerden que ellos se pusieron a blasfemar. Esa persona que envió el rey Senaquerib se puso a blasfemar al Dios de Israel y a tratar de amedrentar al pueblo. Entonces, por eso es que dice en el contexto, dice,
Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, ese que priva en bravo, este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, escuchen, allí lo mataron a espada sus propios hijos, a ese rey impío. Vean cómo Dios le dio la victoria a Ezequías, porque Ezequías confió en él. Amén. En Segundo de Reyes 19:35, hablando del mismo contexto, escuchen lo que dice. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. En una noche, el Señor envió el ángel de Jehová y mató a 185,000. Qué grandioso es nuestro Dios. Amén. Él es el Todopoderoso. Versículo 22 de Segundo de Crónicas 32. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Escuchen, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová cuando se enteraron de esa victoria, de cómo Dios humilló a ese imperio y le dio la victoria a su siervo que había confiado en él. Cuando ellos escucharon eso, ellos vinieron a Jerusalén trayendo ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto, porque él confió en el Señor. Él le dijo al pueblo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él les dijo, con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios. Amén. El apóstol Juan en primera de Juan 4:4 dice, escuchen lo que dice el apóstol Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Nuestro Dios es mayor, Él es infinito. Amén. Así que fijemos nuestros ojos en nuestro Dios siempre. Otro ejemplo es Moisés. En Hebreos 11, escuchen, Moisés, recuerden que Moisés, a través de Moisés, Dios destruyó el imperio de Egipto. Amén. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11, 24 al 27. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. El Señor es nuestro galardón y él tenía la mirada en él. Amén. Él tenía sus ojos puestos en el Señor. Escuchen lo que dice el 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. El rey quería matarlo, pero no temió la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Digamos esos ejemplos de estos hombres de Dios, quienes alcanzaron grandes cosas, porque ellos confiaron en el Señor. Amén.
El último hombre que quiero ver es David. David. Yo dije en una clase que la victoria de David sobre Goliat es una figura de la victoria del pueblo de Dios en estos últimos días contra los gigantes espirituales, los ángeles caídos. Amén. Recuerden que la Biblia habla en Apocalipsis 12, habla de esa batalla. Apocalipsis 12:11, donde el pueblo de Dios en el tiempo del fin alcanza la victoria sobre Satanás y sus ángeles caídos. Amén. Entonces, esta victoria que vamos a ver ahora, la de David, es una sombra, una figura de esa victoria que el pueblo de Dios va a obtener en estos últimos días. Amén. Primero de Samuel, capítulo 17. Vamos a comenzar. Vamos a leer algunos versículos salteados. Primero, versículo 26 dice: Entonces habló David. Recuerden que el gigante estaba desafiando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba amedrentado. Tenía miedo, había temor, había pánico en el pueblo de Dios. Porque ellos estaban viendo al gigante. Saúl y sus hombres contemplaban al gigante. Y recuerden que en ese momento, en ese contexto, llega David al campamento, porque su padre lo envió a llevarle provisión a sus hermanos y a los jefes. En ese contexto llega David y él escuchó la provocación del gigante. Vamos a leer lo que dice 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Vean cómo David se dirige a este filisteo y quitare el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no lo veía como lo veían ellos, porque David estaba enfocado en el Señor. Amén. Versículo 32. 32 al 37. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo. Porque Saúl estaba mirando, era al filisteo. Veía la estatura, esa espada gigante que tenía. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué dice David? Se amedrenta. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. David era un valiente en Dios. Amén. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová salva no con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Fíjense cómo David obtuvo la victoria contra este gigante, con una honda y una piedra lisa. El Señor dijo hace años que debemos tomar la piedra, refiriéndose a la palabra. Amén. Es con la palabra de Dios que el gigante es vencido. Amén. Por eso dice en el Apocalipsis 12:11, donde habla de la victoria del pueblo de Dios en el fin. Dice, y ellos le han vencido por medio de tres cosas, se mencionan ahí. Primero, la sangre del cordero, pero la segunda es por la palabra de su testimonio. Amén. Esa palabra viva, lo que hemos vivido en Dios. Amén. Las experiencias que hemos vivido en Dios, todo eso. Amén. Todo eso incluye la palabra del testimonio. Entonces, debemos tomar la piedra, como dijo el Señor. Amén. Porque esa piedra es la que vence al gigante, la palabra de Dios. Amén. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Entonces, David y los demás hombres que hemos visto alcanzaron grandes cosas en Dios. En Dios, ellos hicieron proezas, como dicen los salmos. Amén. Porque ellos se enfocaron en Dios. Ellos miraron al Señor. Ellos no miraban a los enemigos, por más grande que fueran. Amén. Sino que ellos veían al Dios de Israel, al Dios que da el triunfo a su pueblo. Amén. Entonces, ellos son un ejemplo para nosotros. Nosotros también debemos fijar nuestra mirada en el eterno. Amén. En aquel que puede salvarnos, que puede librarnos de las garras de los Goliat de este tiempo. Amén. Yo quiero concluir leyéndoles varios versículos. Quiero concluir leyendo estos versículos. Primero Hebreos 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos fijar nuestra mirada en nuestro Señor. Amén. En nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro guerrero poderoso. Amén. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Escuchen, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén, como lo hicieron todos esos hombres. Segunda de Corintios 4:8. Escuchen lo que dice. Segunda de Corintios 4:8.
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Debemos fijar nuestra mirada en lo eterno, en nuestro Dios. Amén. En nuestro Señor. Finalmente, el Salmo 123, versículos 1 y 2. Escuchen lo que dice el salmista. A ti alcé mis ojos, a ti, a Dios, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. ¿Qué dice? Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Debemos enfocarnos en nuestro Dios. Amén. En la grandeza de nuestro Dios. Y Él va a darnos la victoria en cualquier circunstancia. Amén. No importa la circunstancia por la cual pasemos, la batalla que estemos librando, si nos enfocamos en nuestro Dios, eso es un acto de fe. Si nos enfocamos, eso equivale a creer en Él, a confiar en Él. Él nos dará la victoria sobre nuestros enemigos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y vamos a terminar con una oración. Si no tienen algún comentario, algo que agregar, no sé si estuvo claro el mensaje, pero el asunto es enfocarnos en Dios. Amén. En la grandeza de nuestro Dios. Él es quien todo lo puede y Él es quien puede librarnos y darnos la victoria de nuestros enemigos. Amén. No miremos a nuestros enemigos, sino a nuestro Dios. Él es el alto y sublime. Él es el Elión, el Dios altísimo. Amén. Bien, vamos a concluir entonces con una oración. Pris, si tú pudieras despedirnos en oración, por favor. Priscila. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos esta noche reunirnos y saber más de ti. Gracias, Señor, por toda la consideración que has tenido con cada uno de nosotros, por amarnos primero, porque por causa de ello estamos aquí ahora, porque por tu bondad buscamos cada día de ti. Señor, permítenos que la palabra que hoy vemos sea de ejemplo para nosotros, para afianzarnos más en ti y procurarnos más, procurarte más a ti, Padre, y que seas tú, Señor, quien sea nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro escudo, Señor, y galardón sobre la tierra. Padre, te pedimos la bendición de cada uno de nosotros y de nuestros familiares. Te pido también, Señor, por la salud de todos los integrantes de este grupo. Y te pido, Señor, que sigas guiándonos cada día más y que tu Espíritu, Señor, no se aparte nunca de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Amén, amén. Entonces, Dios les bendiga y recuerden, los hombres de fe son aquellos que se enfocan en Dios, los incrédulos son los que se enfocan en los enemigos. Amén, y se rebelan contra Dios. Así que Dios les Amén. bendiga, Dios les guarde y nosotros vamos para allá en esta semana. Y así que nos vamos a reunir, si Dios mediante. Zuleika, tú nos confirmas si tiene disponibilidad para Claro que sí, recibirnos. Edwin. Ok, ok. Entonces nosotros vamos para allá el sábado, así que nos vemos allá. Pueden invitar. Eh, quiero que estén todos allá. Lo voy a Yo de todas anunciar, maneras. Edwin, por el grupo. Sí, sí, amén, amén. Eh, bueno, pues ya ustedes saben, nos vemos el sábado. Dios les bendiga y les guarde. Pasen buenas noches. Amén. Buenas Amén. Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches.